Entonces, repito, cuando cambia el precio, hay un movimiento porque hay un cambio sobre la misma curva. Cuando cambia una de las variables que llamamos secundarias, hay un desplazamiento de la curva, por lo tanto, también cambia el equilibrio. Pero adicional a esto hay una cosa que se llama elasticidad. La elasticidad es un fenómeno que se presenta sobre la oferta y la demanda como resultado de que estas dos variables no son estáticas, son dinámicas. Es decir, los mercados cambian constantemente. Y ese cambio constante que tienen los mercados por las variables secundarias, por la variable principal y por otras variables que de pronto nosotros no alcanzamos a determinar y también terminan siendo secundarias, generan en el mercado un fenómeno y ese fenómeno se puede medir a través de lo que conocemos como elasticidad. Esa medición me puede dar en varios sentidos. Puede ser muy profunda, digamos, si el efecto es muy grande, a esto le conoceríamos como elástico. Si el efecto es un efecto similar a la causa, podríamos estar hablando de elasticidad unitaria. Y si el efecto es menor que la causa, podríamos estar hablando de inelástico. Entonces, para eso llegué hasta este punto, para que pudiéramos entrar de una vez al concepto de elasticidad. Vamos a abrir el texto en el capítulo en el que estamos trabajando. Digamos que así funciona para la oferta y la demanda. En la oferta y la demanda siempre van a cambiar los precios de mercado y todas las variables. La elasticidad lo que va a medir es de manera porcentual ese impacto. Entonces, cuando el precio de un bien cambia, porcentualmente, ¿cuál es el impacto que genera sobre la demanda? ¿O cuál es el impacto que genera sobre la oferta? Cuando a las personas nos suben o nos bajan el ingreso, ¿cuál es el impacto que eso va a generar sobre la demanda? O cuando el precio de un bien que tiene sustitutos cambia, ¿cuál sería ese el impacto sobre la demanda? Entonces, ¿cómo podemos definir la elasticidad? ¿Cómo la defino yo? Yo la elasticidad siempre la he definido de la siguiente manera. Yo tengo por aquí mis apuntes, ya le voy a mostrar. Entonces yo defino la elasticidad como la medida de la sensibilidad de la oferta y la demanda frente a un cambio en una de sus variables. Así defino yo la elasticidad. Yo. Medida de la sensibilidad de la oferta y la demanda frente al cambio de una de sus variables. Lo voy a dejar acá para que tome nota.
Listo, muchachos, ¿puedo pasar? Sí, profe. Listo. Entonces, la elasticidad, siendo la medida de la sensibilidad, las más comunes que nos vamos a encontrar en el caso de la demanda es la elasticidad precio de la demanda. En el caso de la oferta nos vamos a encontrar elasticidad precio de la oferta. En la demanda nos vamos a encontrar elasticidad precio o renta de la demanda, elasticidad renta de la demanda. Y nos vamos a encontrar elasticidad cruzada de la demanda. Entonces nos vamos a encontrar para la oferta una y para la demanda nos vamos a encontrar tres. Entonces mírenla aquí. La primera, elasticidad precio de la demanda, es la medida de la sensibilidad de la demanda. ¿Qué tan sensible es la demanda frente a un cambio en el precio? La segunda que les mencioné, elasticidad ingreso de la demanda, es qué tan sensible es la demanda respecto a una variación en el ingreso de los consumidores. Y la tercera sería elasticidad cruzada de la demanda, sensibilidad de la demanda de los bienes sustitutos y complementarios ante un cambio en el precio de los demás. Nosotros vamos a pasar rápidamente por aquí porque este tema también se vio en fundamento. Te lo voy a dejar acá para que tomen nota y ya vamos a revisarlo cada uno. Profe, ¿cómo así escribimos todo eso? Michael, no, usted toma nota de lo que considere. Si no quiere tomar nota, no pasa nada. ¿Puedo pasar? No. Un momentico, por favor. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Yo pensé que sí.
Ya, muchachos. Espera un momentico. Vale. Listo, muchachos. Entonces, en el caso de la elasticidad precio de la demanda, ¿cómo podríamos entender esto? Cuando un precio de un bien cambia, la demanda puede verse modificada. Y aquí es muy importante tener claros los tipos de bienes. Miren esto. Vamos a hablar del COVID, por ejemplo. El COVID aparece y aparece la vacuna. Vamos a suponer que nos vendieran la vacuna. Si nos venden la vacuna, ¿nosotros la compraríamos o no? Hola. Más de uno no la está aplicando regalada, ahorita comprada. Por eso, pero usted, por ejemplo, ¿la compraría o no? No, yo no. Sí. Usted no. ¿Quién sí? Yo sí, profe. Bueno, María, ¿usted la compraría y cuánto pagaría por ella? ¿Cómo, profe? ¿Y cuánto pagaría por la vacuna? No, pues no sé, eso va como en el precio que le pongan y si es como En el precio que le pongan. asequible para uno. Por una razón, en el precio que le pongan. Le tomo esa parte del discurso. Porque la vacuna del COVID tiene sustitutos. No. Como no tiene sustitutos, los gobiernos están pagando lo que les pidan. Entonces yo hago una pregunta. Si el precio de la vacuna sube o baja, ¿la demanda por la vacuna se modifica? No, va a seguir. No, no se modifica porque el uso de la vacuna no depende no depende del precio. Depende de que es el único producto que puede satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Pero vamos a suponer que usted tiene ganas de irse para Cartagena y usted se quiere ir en avión, pero resulta que el precio de avión de un día para otro se triplica. ¿Usted qué hace? Aplazar el vuelo, comprar otro vuelo. Oírme ajá, ¿O El irse pas- en qué? en bus. O irse en bus. O sea, hay otras soluciones. Es decir, ir a Cartagena tiene sustitutos. Usted puede ir en carro particular, se puede ir, no falta el que se vaya en moto, se puede ir en carro, se puede ir en avión, o puede ir otro día, o se puede ir para otra parte. Sí, ok. Las vacaciones tienen sustituto, ¿o no? Sí, profe. Pero la la- vacuna no. Entonces, como la vacuna no tiene sustituto, una variación en el precio de la vacuna no afecta a la demanda. Por lo tanto, estamos hablando de que el precio, la elasticidad precio de la demanda es inelástico. Porque ¿qué vamos a definir como inelástico? Inelástico es que no varía, que no cambia o que el cambio es muy pequeño, que el cambio en la demanda es inferior al cambio en el precio. En cambio, las vacaciones o el viaje a Cartagena en avión tiene sustituto, por tanto es elástico. ¿Qué vamos a entender por elástico? Elástica es aquella situación donde una variación en el precio genera un impacto mayor en la demanda. Eso es claro. ¿Lo ven un poco más claro? Hola. Profe, Entonces, acá vamos a leer este ejemplo. María, ¿lo leerías porfa este primero? ¿Podría volver a decirme lo de que inelástico es cuando
Inelástico es cuando ante una variación en el precio, la demanda no reacciona o reacciona muy poquito, reacciona por debajo al cambio en el precio. Pero lo que nos había dicho de que si era inelástico, que no tenía reemplazo, pues que no tenía Entonces, sustituto. al ser inelástico o ser inelástico implica que ese bien no genera ningún cambio en su demanda porque no hay con qué sustituirlo, no tiene bienes sustitutos cercanos. Por ejemplo, la vacuna del COVID no tiene sustituto, te la podrían cobrar a cualquier precio y habría que pagarlo. ¿Por qué? Porque no hay sustitutos para eso. Es o vacunarse o correr el riesgo de que te enfermes y que te puedas morir. Mucho más fácil. Entonces, los bienes inelásticos no tienen sustitutos cercanos. Le voy a dar un ejemplo más criollo. La medicina de alto costo, por ejemplo. La medicina para el VIH, la medicina para el cáncer, la medicina para un montón de patologías no tiene sustituto. Al no tener sustituto es un medicamento que tiene un precio que hay que comprarlo como de lugar. Entonces, si el precio sube hay que comprarlo, si el precio baja también. ¿Cuál es el problema? Que normalmente no baja, porque no tiene sustituto. Pero si a usted le da un dolor de cabeza normal, usted puede tomar acetaminofén, puede tomar ibuprofeno. Hay diferentes tipos de pastillas, la más barata es el acetaminofén, entonces hay sustituto entre ellas. Los bienes que tienen menos sustitutos o ningún sustituto son bienes que son de tendencia inelástica. Los bienes que tienen mayor sustituibilidad, o sea, mayor cantidad de sustitutos cercanos, son bienes muy elásticos. Por ejemplo, el hecho de que usted no tenga, por ejemplo, con qué comprarse un carro de gama alta, no significa que usted no pueda comprar carro. ¿Por qué? Porque hay muchos carros, demasiados carros. Pero que usted no se pueda comprar un marcapasos, ese es otro asunto, porque para los marcapasos no hay sustitutos. Si a usted la EPS no le da el marcapasos para usted poder seguir viviendo, se muere. Entonces, los bienes que tienen más sustitutos son más elásticos. Los bienes que son menos sustitutos, que tienen menos sustitutos, son menos elásticos. Tienen tendencia a la inelasticidad. ¿Quién me va a hacer el favor de leer este ejemplo? No, pues si quiere yo, el primero. Sí. Bueno, si consumimos normalmente 4 entradas a cine mensual, ante un aumento del 50% en el precio de su boleto. Entonces, las características que dan, quien no varía su consumo sería una elasticidad inelástica. Entonces, para ahí nos explican por qué la demanda de cine es inelástica. Aquí el ingreso del oferente aumenta y la relación entre el precio de un bien inelástico y el ingreso del oferente es directa. Quien va 3 veces, inelástico. Quien va 2 veces, elasticidad unitaria. Quien va una vez, elástico, y quien no vuelve a cine es perfectamente elástico. Gracias, Michael. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo voy a cine 4 veces al mes y el precio me sube en un 50%, si yo disminuyo en ese mismo porcentaje mi idas a cine, estoy hablando de que mi elasticidad es unitaria. ¿Cómo defino la elasticidad unitaria? Aquella situación donde mi variación en la demanda es en la misma proporción en lo que cambió el precio del bien. No es que no vuelva a cine, me gasto la misma plata que me gastaba antes, solamente que si me suben el precio en un 50, yo disminuyo mi consumo en un 50. Listo. Si la afectación es mayor en mi consumo por encima del 50% que cambió el precio, estamos hablando de una demanda elástica. Y si mi afectación es menor, el precio sube en un 50 y yo voy a cine en un porcentaje, pues hago una reducción en un porcentaje menor, estaríamos hablando de que es inelástico. Es decir, el impacto, la reacción. Entonces, si yo voy 3 veces, no disminuyo en un 50, sino en 25. Michael, apague el sonido. Si yo no disminuyo en un 50, sino en un 25, estoy hablando que es inelástica. Si me cambia en un 50 y yo cambio en 50, decimos que es de elasticidad unitaria. Si me cambian en precio en un 50 y yo lo disminuyo en un 75, decimos que es elástica. Y si no vuelvo, es perfectamente elástico.
Muchachos, ¿alguna duda hasta ahí o van conmigo? Bueno, espérate un momentico. Entonces, mayor a 1 sería inelástico. Igual a 1, Mayor a 1 es elástico, igual a 1 perfectamente elástico y menor que 1 inelástico. ¿cómo así? Igual a 1 no es elasticidad unitaria. Exacto, mayor a 1 elástico, igual a 1 unitaria, menor que 1 inelástico. Profe, ¿puede volver a repetir el ejemplo? Este, Sí, el primero. listo. Usted va a cine cada 8 días, ¿cierto? Y usted paga la entrada a 25.000 pesos. O sea que usted, ¿cuánto se gasta al mes? 100.000. 100.000, listo. Resulta que el precio del cine sube en un 50%. Si usted sigue yendo las 4 veces, ¿cuánto tendría que pagar? Muchachos, ¿cuánto tendríamos que pagar? 150, profe. 150.000, ¿cierto? Entonces usted dice, no, yo no tengo, pues para meterle todo eso al cine, no. Entonces hagamos una cosa. Ya no voy a ir a cine 4 veces, sino que voy a ir 3, ¿cierto? Al ir 3 veces, usted se está gastando prácticamente el mismo ingreso. Usted disminuyó en un 25% su consumo de cine, aunque el precio subió 50. Cuando usted relaciona la variación del precio, de la cantidad demandada, con respecto al precio, cuando usted relaciona eso, le va a decir que su reacción fue menor a 1. ¿Por qué? Porque usted reaccionó por debajo de lo que había reaccionado el precio. Le repito, el precio reaccionó 50 y usted reaccionó solo 25. Cuando su reacción es menor, podemos decir que para usted el cine es inelástico. Es poco sensible ante un cambio en el precio. ¿Eso es claro? Sí, profe. Vale. Si a usted le aumentan en un 50 el precio, y usted dice, no, yo voy a ir nada más 2 veces y me gasto los mismos 100.000. El precio cambió en 50%, pero usted dejó de ir 50%. Cuando usted hace la relación entre estos dos valores, le va a dar 1, porque 50 sobre 50 da 1. Ahí estamos hablando de una elasticidad unitaria. ¿Cómo definimos la elasticidad unitaria, muchachos? Cuando la variación en la variable es igual a la variación en el precio. Varió 50, varía 50. ¿Listo? ¿Qué hago las otras 2 semanas, profe? No, hágale, ponga peliculita en su casa, vea Netflix, vine a ver, ponga a leer. Si a usted le aumentan en un 50% el precio del cine, y usted dice, no, eso tan caro, no, hombre, voy a ir una vez a la semana. Usted redujo en un 75% su consumo de cine. Significa que, ¿qué? Que el precio cambió 50 y usted reaccionó 75. Entonces, la relación entre 75 y 50 le va a dar mayor que 1. Ese bien para usted es muy sensible, es elástico. ¿Por qué? Porque la variación en el precio fue menor que el impacto que generó en su demanda. Como es mayor que 1, ahí decimos que ese bien para usted es elástico. Y si usted dice, no, eso tan caro, yo no voy a volver, y no vuelve, al no volver es perfectamente elástico. Un poquito más claro. Cuando hagamos los ejercicios lo va a ver mejor, pero igual, en este momentico, un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Listo. Lo mismo pasa cuando cambia el ingreso. Pero aquí ya el análisis es con el ingreso. Entonces, si a mí me suben el salario en un 20% y yo compro más cosas, es porque para mí las cosas que compro son elásticas. Pero si a mí me suben en un 20% el salario y yo aumento mi consumo en la misma proporción, esas cosas son de elasticidad unitaria. Pero ojo, si a mí me suben el salario en 20% y yo sigo consumiendo lo mismo sin comprar más, los bienes para mí son inelásticos.
Yo les voy a mostrar acá estas grafiquitas que también les pueden dar un poco de claridad. Véala acá, miren esta grafiquita. ¿Listo, muchachos? Entonces la elasticidad se puede medir desde el precio, desde el ingreso o frente a los bienes sustitutos o complementarios. Y me puede dar como resultado inelástico si es menor que 1. Un ejemplo, medicamentos de alto costo. Una pregunta, muchachos, ¿cuánto vale una libra de sal? Pregunten en su casa. Como 1500, algo así. ¿Y cuántas sal gastan en su casa? Por ahí 1 libra al mes, pienso yo, más o Una menos. libra al mes. Y si yo le digo en este momento que tengo sal a 500 pesos para venderle, ¿cuántas gastaría al mes? La misma. Ah, o sea que entonces es elástica o inelástica la sal. Inelástica. Claro, porque ante una variación en el precio usted no reacciona en su consumo. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Cuánta leche se consume normalmente en una casa? ¿Y cuánto vale una bolsa de leche? Y todos están en la casa y ninguno sabe cuánto vale una bolsa de Profe, leche. todos los días se Profe, consume 2000. 2000 qué? como 2100, 2000. Pongámosle 2100. ¿Y cuántas bolsas o litros se pueden consumir en una casa? Por ahí una bolsa al día. Una bolsa al día. Bueno, si vamos a suponer que por cualquier promoción la leche bajó a 500 pesos, ¿se consumiría la misma o se podría consumir un poco más de leche? Se podría consumir más. Se podría consumir más. La leche es más sensible al precio. Entonces digamos que es tendencia elástica, ¿sí o no? Miren lo que hacen las mamás. ¿Cuál es la base de la comida en Colombia? El arroz. El arroz. Cuando el arroz sube, por ejemplo, estaba a 2000 y ya está a 2400, digamos, subió 20%. ¿La mamá qué hace? ¿Cuándo qué, profe? El arroz está a 2000 y sube un 20%, queda a 2400. ¿La mamá qué hace? Seguir comprando arroz. Pero sirve la misma cantidad o mientras se No, acomoda el precio sirve más psicológicamente sirve un poquito menos y cuña con otra cosa. Completa con otra cosa. Claro, porque el arroz es un producto que puede ser de tendencia de elasticidad unitaria. Porque los presupuestos para los mercados normalmente son fijos. Entonces, si yo me acostumbro a gastarme 20,000 pesos cada mes en arroz, al subirme un 20%, yo normalmente voy a comprar el 80% del arroz que compraba, porque a la gente no le suben el sueldo todos los días.
Entonces, esto es muy interesante porque esto se puede llevar prácticamente a la realidad. A la realidad. Cuando decían, por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon, Cristian, de pronto sí, que hubo por ahí una bulla y un escándalo de que querían que el gobierno publicara los contratos de las vacunas. ¿Escucharon? ¿O no? ¿O ustedes en qué mundo viven? Sí, yo escuché acerca de eso, pero ¿Eso es con Sí, qué sí. fin? Con el fin de hacerle control político a la plata que se van a gastar en vacunas. Vea, eso es como un canto a la bandera. Ahí nos toca aguantarnos el barallazo. Porque si a nosotros nos dicen que las vacunas nos las vendieron a peso, nos tenemos que creer. Y si nos dicen que nos las vendieron a millón, tenemos que creer. Porque no hay sustitutos, lo que yo les decía. Y que eso se puede prestar para mucha corrupción. Claro, pues se presta para corrupción un atún. No se va a prestar para corrupción una vacuna. Entonces, porque eso es un bien inelástico. Entonces, el que pide hacerle control político a eso, no entendió el concepto de elasticidad y de inelasticidad. Yo no estoy defendiendo a los corruptos, estoy diciendo que todas las cosas que pasan en el día a día nosotros lo podemos analizar bajo esta lupa, bajo la lupa de la elasticidad y la inelasticidad. Les voy a hacer una pregunta a ustedes de su vida en este minuto y medio. Cuando uno entra a primer semestre en una universidad, ¿uno se puede cambiar fácilmente para otra o no? Sí. Sí. Claro, porque estoy empezando y me voy. Cuando uno va en el noveno, se cambia. Tan fácil. No. no, pero me pasó a mí. Ah, pero es un caso pues entre mil. ¿Qué sucede? Al principio, digamos que el servicio educativo puede ser muy elástico. En la mitad podría ser de elasticidad unitaria, me cambio con condiciones similares. Ahora, al final de la carrera, ¿cómo se me vuelve? Se me perdieron en el aire, Inelástico. se me vuelve inelástico, ya no es tan fácil cambiarme. Listo. Entonces, muchachos, ya esto se va a cortar, voy a seguir con los ejercicios matemáticos para que sepan cómo identificar los tipos de elasticidad, cuál fórmula hay que utilizar cuando qué pasa, y pero vamos a parar 10 minuticos, yo tomo algo que no he comido nada, entonces se corta, son las 8:32, volvemos faltando 10 para las 9, arranco con el que esté. Listo, muchachos. Hola. Listo, Listo, profe. profe. Profe.